Padre, te damos gracias por tu misericordia y por tu bondad. Venimos ante ti, Señor, pidiendo que tú bendigas a cada persona que nos acompaña, ya sea aquí en el cuarto principal donde nos reunimos, o en el cuarto familiar, o por internet, o que lo escuche después en Facebook. Señor, que tú ministres, Padre Santo, porque tú eres real. Y tu palabra nos ministra, y tu palabra es real. Bendice a tu pueblo, Señor, hoy. Si alguien no te conoce, que pueda conocerte. Si alguien está desanimado, que pueda tener esperanza. Si alguien está triste, que dentro de su tristeza pueda tener esperanza. Que pueda tener gozo, que pueda tener paz en medio de la tormenta, Señor. Porque tú eres un Dios de paz. Háblanos hoy en nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando el capítulo de Colosenses, capítulo 3, donde Pablo habla de la nueva vida en Cristo. Y en el capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Dios. Poned pues la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Entonces Pablo está diciendo, y todo esto es muy importante, si habéis resucitado, no puedes haber resucitado si no has muerto primero. Entonces Pablo está asumiendo que hemos muerto a una vida de egoísmo. Y eso es lo que representa el bautismo, no unas gotitas. Te sumerges en el agua, pero no te ahogas, no te preocupes, y luego te subes. Y cuando te sumerges estás identificándote con Jesús que fue a la tumba. Y cuando te levantas estás identificando con una nueva vida, así como Cristo resucitó. Entonces tú mueres, has decidido en el bautizo, estás mostrando que has decidido morir a una vida de egoísmo y de rebeldía a la luz y a la verdad, y al engaño y a la mentira. Y decides, por el poder de Dios, vivir una nueva vida, que así como Dios resucitó a su Hijo, Dios nos da el poder para vivir una nueva vida. Entonces vemos que Pablo dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Poned pues la mira en las cosas de arriba. Quiere decir de que ya no vas a vivir con la meta de las cosas de este mundo. Quiere decir que tu vida no va a girar alrededor de los intereses de este mundo. Quiere decir que tu perspectiva no es lograr éxito temporal. Quiere decir que tu perspectiva es eterna. Tú no vas a tener una perspectiva eterna si no has tenido un encuentro con Jesús. Se requiere un encuentro real con Jesús, que te des cuenta que Él es real, porque eso es lo único que te dará el poder para realmente vivir una vida que no es de acuerdo a este mundo, sino al venidero. Porque la naturaleza humana quiere sacarle provecho a este mundo y pasar este mundo de la mejor manera posible. Y no vas a sacrificar las cosas temporales por las cosas eternas si no crees que hay cosas eternas. Entonces tienes que tener un encuentro con Jesús. Pablo fue un ejemplo de un hombre que tuvo un encuentro con Jesús. En Filipenses 1, 21 al 24 dice: para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Pablo dice: morir es ganancia. La prueba de que era real en él eso es que él vivió dándole espalda a las cosas de este mundo. No porque odiaban los placeres, no porque odiaban los descansos y las ventajas de este mundo, pero porque sabía que había algo mejor. Y por eso dice: para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Y si vivir en la carne, esto significa una labor fructífera, no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, que es mucho mejor. Entonces Pablo está diciendo: es mucho mejor estar con Cristo que este mundo. Tú no vas a decir eso si no has tenido un encuentro con Cristo. Y porque tuvo un encuentro con Cristo, Pablo podía decir: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba.
¿Qué es buscar las cosas de arriba? Buscar a Cristo, buscar su voluntad, buscar su poder para vivir una vida de acuerdo a su voluntad, buscar su paz, buscar su sabiduría, buscar su entendimiento, buscar su amor. En Hechos 20 tenemos la narración de que Pablo va camino hacia Jerusalén al final de su tercer viaje misionero, en el año 57 de nuestra era. Y cuando viene de Macedonia, de Corinto, viene de Berea, de Tesalónica, de Filipos, y se embarca hacia Mileto. No pasa por Éfeso, Mileto está cerca de Éfeso, pero en la costa de Mileto se reúne con los ancianos de Éfeso antes de seguir camino hacia Jerusalén. Y veamos que en el capítulo 20, versículo 22 les dice: he aquí que yo, atado en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me sucederá, salvo que el Espíritu Santo solemnemente me da testimonio en cada ciudad diciendo que me esperan cadenas y aflicciones. Pablo va camino hacia Jerusalén, sabiendo que le esperan cadenas y aflicciones. ¿Por qué va si sabe que le esperan cadenas y aflicciones? Porque para Pablo este mundo no era lo más importante. No era lo más importante. Pablo había tenido un encuentro con Jesús. Y por ese encuentro con Jesús, Pablo podía sacrificar lo más precioso de este mundo por lo que viene. Entonces Pablo dice: aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes se anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Mira Pablo. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos, porque no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. No era importante si iba en cadenas o no. Lo que era importante era cumplir su misión, porque su misión tiene un impacto eterno y el propósito es un propósito eterno. En el capítulo 21, cuando Pablo llega a Tiro, vemos que de Tiro se embarca luego a Cesarea, y en el versículo 7 dice: terminando el viaje desde Tiro llegamos a Ptolemaida, y después de saludar a los hermanos nos quedamos con ellos un día, y al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, nos quedamos con él. Este tenía 4 doncellas hijas que profetizaban. La palabra profética es real. Hay personas que Dios usa para profetizar. Y cuando la iglesia es una iglesia viva con dones del Espíritu Santo, hay palabra de profecía. Hay palabra de profecía. Aquí estamos tan llenos de programas de televisión. Queremos ver al evangelista tal, al predicador tal, y no estamos buscando al Señor en oración. No lo estamos buscando en oración. Voy a encender el celular. En la iglesia a donde yo visito, en Cuba, recibía el correo esta semana de alguien, y lo guardé acá, déjeme ver si lo hallo, donde me dice este hermano: quiero comunicarte lo especial que fue el culto del domingo, fue la semana, el domingo pasado, y luego de compartirme me dice: hay un movimiento de oración tremendo. Muchos jóvenes vienen desde las 5 de la mañana a orar hasta las 12 del mediodía. ¿Cuántas horas son? 7 jóvenes. Esto ocurre los jueves, pero los tiempos de oración de la iglesia crecen por días. Los domingos se ora en la mañana, se ora en la tarde, se ora en la noche, los sábados por la noche, y como ya te dije, los jueves. La iglesia es muy especial, literalmente es la manifestación del Señor en la tierra. Sin más, estamos experimentando tiempos gloriosos. Te queremos y extrañamos. Estaré con ellos en diciembre. Es una iglesia viva, llena del poder del Señor, porque es una iglesia que ora, que busca al Señor. Y hay palabra de profecía. Por cierto, tengo una palabra profética que esta semana se cumplió en mi vida. Estas últimas semanas se han cumplido. Me la dieron en enero. No era agradable, pero era agradable que Dios era que salía a sacarme adelante. Y cuando la recibí, yo estaba en enero en El Salvador. Cuando recibí esa palabra de profecía me quebré a llorar, porque sabía que era verdad, aunque no sabía que era verdad, porque el Espíritu me dio testimonio que eso era realidad. Pero estas últimas semanas en mi vida se ha cumplido.
donde el Señor ha tenido que meter su mano y rescatarme. Unas situaciones que no se las deseo a nadie. Pero Dios ha sido fiel. Porque Dios sabía el futuro antes que ocurriera con detalle. Hermanos, una iglesia viva es una iglesia que ha tenido un encuentro con Jesús. Pero si nosotros nos distraemos con este mundo, no tenemos tiempo para las cosas eternas. Y lo temporal se vuelve lo más importante. Entonces vemos que Pablo en Colosenses está compartiendo de esa nueva vida. Y hemos hablado de esa nueva vida donde Pablo dice en el versículo 8, desechad todas estas cosas, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre. Es como que si es una ropa y te la quitas, una ropa sucia. Y os habéis vestido del nuevo hombre, como que te pones una nueva ropa, la cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento. Entonces dice, como escogidos de Dios santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y revestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Entonces, empezamos hace 2 domingos, por el domingo pasado no prediqué, donde Pablo dice, como escogidos de Dios santos y amados, revestidos de tierna compasión. Y hablamos de la compasión de Dios, de la compasión de Cristo. Y ahora vamos a ver donde dice, y de revestidos de tierna compasión, bondad y humildad, mansedumbre y paciencia. Es el versículo 12. Y vamos a estar cubriendo estos versículos. Y si tú tienes oídos para oír, el miércoles estábamos estudiando Proverbios, donde el autor de Proverbios personifica la sabiduría, donde dice escuchad, y la palabra es shamá, que es el hebreo que quiere decir oír, poniendo atención, queriendo obedecer. Y cuando yo compartía eso, yo me quedaba diciendo, Señor, ayúdame a oír, porque a veces la voz de Dios no nos gusta, porque nos pide lo que no queremos hacer. Pregúntale a Jesús en Getsemaní, Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La voz del Señor no siempre es cómoda, pero la voz del Señor siempre es lo mejor. La voz del Señor siempre es lo mejor. Entonces Pablo dice, revestidos de tierna compasión, bondad. Y la palabra bondad, la New King James Version, la New International, la New Living Translation, la English Standard Version, la New American Standard, la traducen kindness. La Biblia no fue escrita en inglés, fue escrita en griego, pero bondad, o sea, kindness es amabilidad. Todas esas traducciones la traducen en una palabra que en inglés yo no entiendo claramente, kindness, amabilidad. Y en el griego, la palabra es crestotes, y quiere decir, la King James la traduce a veces goodness, kindness, good, gentleness. Su significado es bondad. Yo he creado una nueva palabra, buenura. Algo bueno, una persona buena, bonachona, pero no tonto, bonachón en el sentido de buenura, de bondad, amabilidad, gentileza, suavidad en el trato con otros. Es todo lo contrario a ser rudo, todo lo contrario a ser brusco, todo lo contrario a ser pesado, insensible, ofensivo. La cultura ha cambiado. La amabilidad hoy en día es un animal raro. Ayer venía en el freeway y me quería meter y el tipo se me adelantó para que no me metiera, pero yo me tenía que meter porque si no perdía el freeway y me le metía a la fuerza. Porque él no me quería dejar meter. Y digo, qué amabilidad la que vive uno en este mundo. La gente es brusca. La gente está llena de agresividad. La vida es tan acelerada y las personas están tan consumidas con su egoísmo que su corazón no tiene espacio para dar amabilidad a otros. Necesitamos instruir a nuestros hijos a ser amables, corteses, abrirle la puerta a los mayores, a las mujeres, a saludar con respeto a las personas mayores, a tener cortesía, a saludar con gracia y amabilidad. Mark Twain decía, la amabilidad es un lenguaje que los sordos pueden oír. Eres sordo pero puedes ver a la persona amable. Es un lenguaje que los ciegos pueden ver. Aún a un ciego le puede mostrar amabilidad.
y puede él sentir esa amabilidad. ¿Qué es ser amable? Es ser considerado, es ser generoso, es ser atento con otros, es reconocer su presencia, no ignorarlos, es tratarlos con dignidad, respeto, hacerlos sentir bien, darles honor. En la cultura machista, algunos tratan a sus mujeres como esclavas, como mulas de carga, y a sus hijos como esclavos. Para mostrar que están a cargo, ejercen su autoridad groseramente, rudamente, dan órdenes bruscamente como sargentos de pelotón, gritan y maltratan a los suyos. Yo lo he visto, lo he oído. No puede ser eso dentro de la iglesia, que tú trates a tus hijos así. No puede ser eso dentro de la iglesia, que tú trates a tu esposa como que si es una esclava, que le das órdenes de una manera brusca. Le gritas las órdenes y te hace sentir que estás en control. No, no estás en control. Está mostrando que no tienes control y por eso tienes que gritar. Está mostrando que no te obedece y por eso tienes que hacerte el fuerte. En Colosenses 3:19 Pablo dice: marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Sed dulce con ellas. En 1 Pedro 3:7 Pedro dice: y vosotros maridos convivid de una manera comprensiva con vuestras mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia y la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Cuando estás de novio: hola amorcito, ¿cómo estás? Cuando estás casada: que no trajiste la leche, hombre. Algunos son rudos y ofensivos con todo el mundo, como autodefensa que han construido a su alrededor para evitar ser lastimados. Este es un mundo de perros, de salvajes. Entonces te pones a la defensiva. Y cuando alguien se te acerca, que no se te acerque, ponen como un cuerpo espín. Porque no quieres, pues tienes que estar a la defensiva. Pues no, hombre, no tienes que ser así. Puedes ser amable. La persona que sabe que Dios es su defensa y fortaleza no necesita ser brusca y defensiva. Puede ser amable, gentil y bondadosa, porque tiene a Cristo. Si tienes a Jesús, tienes libertad de ser amable y amar a otros, pues Dios te protege y un día te recompensará, hasta por un vaso de agua. En Marcos 9:41, Jesús dice: cualquiera que dé de beber un vaso de agua a uno de ustedes por razón de vuestro nombre, que sois seguidores de Cristo, os digo que no perderá su recompensa. Denle un vasito de agua a alguien de vez en cuando. Lucas 6:31, así como queréis que los hombres os hagan, así haced vosotros con ellos. ¿Cómo quieres que te traten? Amablemente. Trátalos amablemente. Estás tal vez en el trabajo y te gritan las órdenes, no te gusta. Pues así, no seas así con la gente. Piensa, se nos olvida, ¿no? Como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad. La siguiente palabra es humildad. Y la New King James Version, la New International, la New Living Translation, la English Standard y la New American Standard la traducen de la misma palabra, humility. Eso es sencillo, es humildad. ¿Puedes decir humildad? Humildad no es sinónimo de carácter hundido, deprimido, aplastado, sin esperanza. Hola, ¿cómo estás? Yo soy humildito. Eso no es ser humilde. Simplemente es alguien que tiene un concepto correcto de su persona, no inflado, no pretencioso. Y no hay peor cosa que la arrogancia espiritual. Llegas donde alguien y te mira como que tú eres el gran pecador y él ya llegó, él es San no sé quién, San Santo. Y te mira para abajo. No hay peor cosa que sentirte que tú eres santo y los demás son pecadores. Somos miserables pecadores. No para seguir pecando. El Señor nos transforma. Pero no te creas el gran invento. Necesitamos la gracia de Dios. La persona humilde no aparenta tener, ni aparenta ser lo que no es. A mí no me gusta que ustedes crean que yo soy lo que no soy. Tampoco es pensar que no valemos nada, porque la persona humilde que conoce al Señor sabe que valemos enormemente a los ojos de Dios. Y por lo mismo no necesitamos andar inflados tratando de mostrar al mundo que valemos, porque sabemos que valemos. Lo sabemos. No tenemos que impresionar a nadie. El humilde sabe que vale mucho.
porque Jesús derramó su sangre por nosotros, pero está consciente que su valor es porque Jesús derramó su sangre por nosotros. Reconoce que somos frágiles, que tenemos fallas, que tenemos necesidades, que tenemos dependencias. El humilde camina entendiendo que sin Dios estamos perdidos. Algo así como un hijo que corre hacia su papá ante el peligro, o busca a su mamá cuando se ha lastimado y está sangrando. El humilde sabe que depende de Dios. En Mateo 10, 13 al 14, dice la Biblia que le traían niños a Jesús para que los tocara, y los discípulos lo reprendieron. Algo así como hoy en día, no vayas a Jesús, ve a María, porque Jesús está muy ocupado y es muy santo. Jesús es muy santo, pero Él derramó su sangre para que vengas a Él. Cuando Jesús lo vio, se indignó y le dijo, dejad que los niños vengan a mí. No se lo impidáis, porque los que son como estos es el reino de Dios. Hay que ser como niño. No te pongas a chillar como niño y a hacer un escándalo. Pero como niño en el sentido que un niño, si está con miedo, corre. Si está en su cuarto y tiene miedo, hay tormenta, rayos, sale al cuarto de su mamá y su papá. A refugiarse en ellos. ¿Tiene hambre? Va donde su mamá. Dame de comer, mami. Un niño viene a sus padres. Un niño que tiene un papá verdadero cree en su papá. Quiere andar con él. Anda imitando a su papá. Su papá lleva sus herramientas, él ya quiere llevar sus herramientitas y ir a la par. Se siente orgulloso. Su papá es Superman. Y si en la escuela le dicen, yo no, te voy a dar un par de sopapos, pues yo te voy a poner a mi papá que te va a poner en orden. Pues yo te pongo al mío que es más fuerte que el tuyo. Y nuestro papá es más fuerte que el de todos. Jesús. ¿Hay alguien más fuerte que Jesús? No. Jesús dijo, pedid y se os dará. Si tú eres muy arrogante, no pides. Yo no pido. Yo agarro lo que necesito. Agarras una buena gripe y te mueres. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Llamad y se abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Quién de vosotros que es padre, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Papi, quiero pan. Aquí hay unas piedras, muérdelas. Y si le pide un pescado, le dará una serpiente. Y si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a los que le pidan. Nos llama malos y dice, nosotros malos damos buenas, cuánto más nuestro Padre Celestial dará a los que le pidan. Pero somos muy orgullosos para pedir. La prueba, no nos reunimos en las reuniones de oración, son pocos los que llegan. Porque para pedir, eso de humillarnos para estar pidiendo, eso no quiere ganas. Yo prefiero ir a una buena predicación. Pero estar humillados ahí, Señor, ayúdanos, eso no es para mí. Yo estoy encima de todo eso. Yo no necesito doblar rodillas. Eso es para los locos, para los fanáticos, los miserables, los que no tienen esperanza. Yo no me bajo a eso. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es Señor un día. Jesús les dijo, si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Tienes que hacerte como niño. Humildad es lo contrario a la arrogancia, la vanagloria, la jactancia. El Salmo 138, 6, el salmista dice, Jehová es excelso, o sea, es elevado, está en lo alto, atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. No le pone atención al altivo, no te escucha. Para empezar, ni le pides porque eres altivo. Y si le pides con tanta arrogancia, Señor, gracias a Dios que no soy como Jaime, que es un miserable pecador. Así a mí me vas a escuchar. No te voy a escuchar. 1 Corintios 4:7 dice, ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no has recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no has recibido?
O yo soy brillante. ¿Y quién te dio el cerebro? ¿Quién inventó el cerebro? Dios. Y si eres brillante es porque Dios te dio cerebro. Y si tienes habilidades, ¿quién te dio las capacidades y el potencial? Aquel deportista que se avienta en el aire y tira la pelota y ustedes dicen ¡gol! Y lo alaban a ese hombre. ¿Por qué no alaban a Dios quien lo creó? Messi es Messi porque Dios permitió que fuera Messi, si no fuera un mes. Son personas que han desarrollado lo que Dios les ha dado. Pero es Dios quien les ha dado ese potencial. Y eso implica humildad, reconocer que Dios es el que nos ha dado esas cosas. Y reconocer que somos lo que somos y que somos pecadores. Pablo lo dijo, yo sé que en mí, es decir, en mi carne no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Porque el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer, eso practico. Si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego dice, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces vemos la humildad. Pablo reconoce su condición. Cuando yo les digo a ustedes que somos miserables pecadores, ustedes ya se acostumbraron a oírlo. Pero en algunos lugares yo digo eso y se ofenden. Este pastor nos viene a insultar. Yo no les dije son, yo les dije somos. Pero ellos se sienten superiores. Somos miserables pecadores, lavados por la sangre de Jesús. Y si Jesús nos ha tocado, dejamos de pecar como lo hacíamos antes. En Gálatas 6:14 Pablo dice, jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Si me voy a jactar en algo, es en lo que Jesús hizo por mí. Amigo, ir a la cruz, a él no lo agarraron de sorpresa. Él estaba esperando por sus captores. Lo iban a escupir, lo iban a golpear, lo iban a azotar, y no eran azotes así nomás. Te desgarraban los músculos, no solo la piel. Muchos se morían con los azotes. Y luego clavarlo en una cruz, ponerle una corona de espina, insultarlo, derramar sus últimas gotas de sangre en la cruz. Si me voy a gloriar es en el Señor Jesús, que por un miserable pecador como yo dio su vida. Y Pablo dice, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Entonces cuando Pablo dice, jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, está mostrando humildad. Humildad en que él reconoce a Jesús. Pero luego muestra mansedumbre, porque dice, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. El mundo ha sido crucificado para mí. ¿Qué está diciendo Pablo? Está mostrando mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Es sujetarse a la voluntad del Señor. ¿Quién quiere ser crucificado? Nadie. Ahí muestras mansedumbre. Aceptas la voluntad del Señor. El mundo ha sido crucificado para mí, es decir, no es que no me guste disfrutar cosas del mundo, cosas buenas del mundo, pero no tengo tiempo para vivir para el mundo, porque tengo una meta, tengo un propósito, tengo un llamado, tengo una misión, y mi meta está en el reino de los cielos, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Qué dice? Yo he sido crucificado para el mundo. El mundo tiene una gran party. Lo siento, no me inviten, no soy parte de ustedes, porque estoy ocupado en la fiesta del Señor. ¿Lo que está diciendo? Mansedumbre, no que no le guste la party. La persona humilde entiende que el universo no gira alrededor de ella. Hay algunas personas que piensan que el universo gira alrededor tuyo. Y a veces nosotros mismos, cuando estamos en el freeway, ¿y este por qué anda tan lento? ¿Y este por qué anda así? El mundo no está girando alrededor tuyo. Él anda lento porque anda a su propia velocidad, no a la que tú quieres que él ande. Pero queremos que todo gire alrededor nuestro, ¿cierto o no? Esa es nuestra naturaleza. Que todo se mueva a nuestro ritmo, de acuerdo a nuestro interés. Y eso no es humildad. En Filipenses 2, 3, 4, Pablo dice, nada hagáis por egoísmo, por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando sus propios intereses, sino los intereses de los demás. El humilde sabe que todos valemos igual a los ojos de Dios,
pero pone los intereses de los demás por encima de los de uno. ¿No hizo eso Jesucristo? ¿No fue a la cruz por nosotros? ¿Acaso Él se creía de menos valor que nosotros? No. Él sabía quién es Él. Pero Él puso nuestros intereses por encima de los de Él. Esa es humildad. ¿Qué hizo Pablo? Pablo no tenía conocimiento, no estaba equipado, no estaba preparado. Estaba, pero puso toda su vida en función del servicio a los demás. Esa es humildad. Y la persona puede ser humilde porque sabe que Dios lo ama. Sabe lo que vale ante los ojos de Dios. La persona que sabe cuánto vale a los ojos de Dios no necesita afirmar su valor aplastando a los otros o humillando a otros o tratando de sobresalir por encima de otros para sentirse alguien. A veces las personas aplastan a otros. ¿Por qué? Porque quieren sentirse que ellos son algo. Cuando tú sabes lo que eres, no necesitas aplastar a tu vecino ni a tu prójimo. El cristiano genuino no es arrogante. Se inclina, se agacha, ayuda a otros en necesidad sin ofenderlos o hacerlos sentir inferiores. Hay algunas personas que te ayudan, pero lo hacen con tal arrogancia que, mi amigo, por favor, no. Ellos se sienten los grandes y te ven a ti como una hormiga. Vení, te voy a ayudar. No, así no me ayudes, mi hermano. Es una arrogancia. La persona humilde ve a sus hermanos con amor y les sirve. No sintiéndose superior a ellos, sino como un mendigo que recibió pan y lo comparte con otros. Tiene el privilegio de servir, así como Cristo nos sirvió. Es libre para servir al pobre, al oprimido y al necesitado y dar su vida por ellos, porque sabe que ellos valen oro, porque Jesús dio su vida por ellos. Él tiene un concepto claro de quién es su prójimo y quién es Él. Jesús dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos? Y los grandes ejercen autoridad entre ellos, sobre ellos. No ha de ser así entre vosotros. El que quiera de vosotros ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser el primero será vuestro siervo, dulos, esclavo, así como el Hijo del Hombre, que vino no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate para muchos. Jesús dio su vida en rescate. Jesús vino a servir. Y si tú no te crees digno de servir porque te crees muy alto, eres arrogante. Y el reino de los cielos es de los humildes, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre. La palabra mansedumbre, King James, New King James, English Standard la traduce meekness. Y la New International, New American Standard, Christian Standard, gentleness. Y esa palabra, la King James la usa 9 veces, traducida meekness, mansedumbre. El Señor nos llama a ser mansos, no mensos, pero sí nos llama a ser mansos. Mansedumbre es lo contrario a una actitud conflictiva, altanera, rebelde, inconforme. La persona mansa sabe recibir dirección y obedecer a sus superiores sin protestar, resistir o hacer capricho. Claro, si sus superiores son déspotas que van contra lo que Dios ordena, no deben de ser obedecidos. Pero es mansa, es suave. Mansedumbre es caminar en obediencia a Dios, no en rebeldía. Mansedumbre no es ser menso, es ser obediente a Dios. Jesús es el ejemplo máximo de mansedumbre. Se sujetó al Padre cuando no tenía deseos de hacer lo que el Padre le pidió. Vamos a Mateo 26. Jesús llega a Getsemaní y vemos en el versículo 36 al 39, Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entristecerse y angustiarse. ¿Qué quiere decir eso? Que la voz del Padre le trajo tristeza y angustia. ¿Estás oyendo? La voz del Padre, la voz de Dios le trajo tristeza y angustia. Y si tú no te importa la voluntad de Dios, este mensaje no te va a importar para nada. Pero si te importa la voluntad de Dios, esto es muy importante.
Porque muchas veces rechazamos la voluntad de Dios porque nos trae tristeza y angustia y buscamos todo tipo de excusa para rechazar esa voz como que si no es la voz de Dios. Pero ¿sabes qué? Cuando estás en confusión, clámale a Dios. Porque Él sobrenaturalmente, de una o de otra manera, te va a hacer ver cuál es la realidad. Y Jesús dijo, mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Mi alma está muy afligida. Jesús estaba afligido. Aquel que trajo paz en la tormenta a sus discípulos en el barco. Aquel que calmó el viento y las olas. Estaba afligido hasta el punto de muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco cayó sobre su rostro orando y diciendo, cayó sobre su rostro. Tú eres muy digno como para arrodillarte. Jesús se tiró sobre su rostro al suelo. Estaba perturbado. Estaba angustiadísimo. Y clama. Y dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Si es posible, aparta de mí esta copa. En el caminar habrán copas que no queremos beber. En el caminar con el Señor habrán momentos que queremos huir de la situación. Y a veces tenemos que entregar lo más precioso que tenemos. El Señor nos dice, dame esto. Quiero que camines sin esto. Y te pide lo más precioso que tienes. Para ver si Él es Señor de tu vida. Y la persona mansa se rinde a la voluntad del Padre. A cada uno le toca, de una o de otra manera, tomar tarde o temprano. No tomar necesariamente, pero se le ofrece y se la pide Dios que tome una copa que no quiere. Y la persona mansa la va a tomar. La persona rebelde lo va a rehusar. La persona mansa sabe recibir la disciplina de Dios. La persona rebelde rechaza la disciplina de Dios. Dios nos disciplina. Y cuando el pastor disciplina a una oveja, la oveja recibe la disciplina. Pero cuando tú golpeas a un lobo, el lobo se da vuelta y te muerde. Si tú disciplinas una culebra, se da vuelta y te muerde. Ahí vemos qué somos. Si somos oveja o si somos lobo. Si somos ovejas o si somos serpientes, igual que el diablo. Eso es mansedumbre. Un amigo mío muy cercano recientemente pasó una crisis y cuando me la compartió, me puse en sus zapatos y escribí un poema reflejando lo que él sentía, compartiendo lo que él sentía. Y podía ver su agonía, cómo su corazón estaba desgarrado cuando me compartía lo que estaba sucediendo. Y lloré con él. Y hice este poema en honor a lo que él estaba sufriendo. El poema se llama Getsemaní. Y dice así, Señor, tú has estado acá. Mi alma está perturbada, mi corazón destrozado. Oh, que alguien viniera y llorara a mi lado, pero no hay nadie. El que comió dulce pan conmigo ha levantado su mano contra mí. Fariseos juzgaron mi compasión. Líderes religiosos movidos por celos y envidia, sepulcros blanqueados desprovistos de amor se unieron a la turba. A aquellos fáciles de persuadir, a los que buscan el favor del hombre pero no saben lo que es confiar en Dios. Señor, si es posible, aparte esta copa, mas sea tu voluntad, no la mía. Fuiste a la cruz, diste tu vida, nos llamas a seguir tus pasos y rendir la nuestra. Las fuerzas me fallan, pero tú no me fallarás. Cuida de los tuyos, que no se pierda ninguno. En tus manos encomiendo sus vidas, en tus manos encomiendo la mía. Hay momentos donde a cada uno de nosotros nos puede tocar tomar una copa amarguísima, la copa que no quieres beber. La persona mansa va a tomar la copa que el Padre le da, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando vinieron a agarrar a Jesús, Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y Jesús le dijo, mete la espada en la vaina.
la copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Esa copa la había dado el Padre. Isaías dice, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Jesús fue a la cruz como una oveja. Va a los trasquiladores. Él no rehusó ir a la cruz. Era una copa que no quería beber. Pero la copa que le tocó beber a Jesús, el Padre no se la dio porque quería verlo sufrir, no se la dio porque quería verlo sangrar, no se la dio porque no le importaba a su Hijo, se la dio porque al beber esa copa iba a rescatarnos a nosotros de la condenación eterna y nos iba a dar vida eterna. Y sabía que iba a resucitar a su Hijo y Él iba a ocupar la gloria que tenía antes de la fundación del mundo. Pero ahora, junto con esa gloria, el gozo de todos los que ha rescatado de las puertas del infierno. Entonces, cuando el Padre nos da a nosotros una copa para beber que no queremos beber, tenemos que entender que Él sabe más que nosotros. Y aunque no nos guste y no queramos beber esa copa, la tenemos que beber. Porque los rebeldes no entrarán en el reino de los cielos. En Romanos 8, 28, 29, Pablo dijo, sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció los predestinó para ser hechos a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Dios está en el proceso de moldearnos a la imagen de Jesús. Jesús fue manso hasta la muerte. Se sujetó a la voluntad del Padre. Y nosotros no podremos entender los propósitos de Dios, pero podemos saber que Él nos ama y tenemos que sujetarnos a la voluntad de Dios, aunque nos desgarre. Yo no sé si alguna vez te has desgarrado con la voluntad de Dios. Me ha tocado experimentar llorar porque no he querido la voluntad de Dios en algunas ocasiones. Llorar desconsoladamente, diciendo, Señor, esta copa no la quiero beber. Esta copa no la quiero beber. Llega un momento donde o la bebes o no puedes caminar conmigo. O la bebes o no puedes caminar conmigo. Dios es fiel. Hace varios meses, de esa iglesia tan linda, me mandaron una palabra profética. Y se ha cumplido. Esa palabra profética decía, orando te viene una competencia. Se trataba de 2 equipos que alaban una cuerda. El ganador era el que permanecía en su sitio sin pasar la línea divisoria. Me extrañó que de tu parte nada más estuvieras tú, mientras que el bando contrario era un buen grupo de personas. Ellos te alaban tan fuertemente que por momento tú perdías la fuerza y parecía que ibas a pasar la línea. Me asusté porque eran muchos los que te jalaban, pero el Señor me mostró que estabas luchando con tus fuerzas y Él vino en tu ayuda, por lo que a partir de ese momento Él jalaba contigo porque era importante que no perdieras. Cuando el Señor entró en la escena, las personas se fueron retirando. Considera lo que te digo en tu cámara secreta, no sea que esto tenga que ver con, no voy a entrar en más detalle. Esa profecía se cumplió en mi vida este año. Yo sabía que yo no podía salir adelante y le clamaba al Señor. Y cuando esta profecía me llegó, me rompí en lágrimas, porque me llegó cuando no sabía cómo iba a ocurrir, pero sabía que era de Dios. Y cuando ocurrió, dije, Señor, tú sabes el futuro antes que ocurra. Y Señor, tú eres fiel. Dios es el Salvador nuestro. Dios nos ama. Y eso es importante porque cuando la copa no te gusta, lo único que te sostiene es que Dios te ama. Que Dios te ama. ¿Somos mansos? Todo depende.
¿Bebes la copa que el Señor te da o la rechazas? Ser manso no es ser menso, es ser obediente. Y el que es obediente es sabio. La Biblia dice, el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Sin mansedumbre no hay vida eterna ni paz. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde a sí mismo? ¿Qué está diciendo? Tome su cruz y sígame. Solo los mansos van a tomar su cruz y seguir a Jesús. Mensos son los que no la toman. Solo los mansos tomarán la cruz y lo seguirán. Una cruz no es cómoda. Una cruz implica agonía. Una cruz implica muerte. Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Tú puedes decir Señor, Señor, y a la hora de las horas tú eres Señor de tu vida. No entrarás en el reino de los cielos. Y es en la obediencia donde hay descanso. Jesús dijo, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Es en la humildad y en la mansedumbre donde hay descanso. La persona arrogante y rebelde a Dios nunca tendrá paz interna, a menos que endurezca su corazón a tal nivel que su conciencia se endurece y ya no puede oír la voz de Dios. Pero esa persona va celebrando camino al infierno, porque sigue el camino del diablo rebelde a Dios. Revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Macrotumía, macros, lejos, largo, grande. Tumos. Tumos quiere decir la ira que sube y se enfría. O sea, un fuego que de repente se aviva y se acalma. Es como aquella persona que cualquier cosa lo enciende. Son de mecha corta. Short fuse, como dicen en inglés. Tenemos que tener paciencia con las personas. No es fácil, pero tenemos que ser pacientes con los hermanos. Y luego dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo nos perdonó, así perdonaos. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Perdonar, tenemos que perdonarnos las imperfecciones, los defectos, las ofensas. Cristo nos dio el ejemplo y ahí nos está mostrando la deidad de Dios, de Cristo. Porque le está escribiendo a los colosenses que eran gentiles. Ellos no sabían de Jesús. Dice, Cristo los perdonó. ¿Qué quiere decir? Que cuando los gentiles pecan, pecan contra Cristo. Pecan contra Dios, Cristo es Dios. Así como Cristo os perdonó, así hacedlo vosotros. Jesús nos advirtió, si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Si dentro de la iglesia tú te resientes con un hermano y no le perdonas, Jesús no te va a perdonar. Y sobre todas estas cosas vestidos del amor, que es el vínculo de la unidad. Hermanos, me duele decir esto, pero es la verdad. Hay muchos lugares que son centros de conferencia. Me llama la atención de los cristianos que ven a una persona que está en el mundo, o sea, no es cristiana, no es cristiano a la persona que ven, y esa persona no recibe el evangelio. ¿Por qué? Porque tiene una mala experiencia. Y lo que ha visto le ofende. Y los testimonios que tienen son pésimos. Y las tradiciones que ha conocido están muertas. Y vienen a personas como estas y les predican como bombardearle información, y si no la aceptan le dan la espalda y lo sueltan. Ese no es el amor de Jesús. El amor de Jesús es que tú llegas y le muestras amor a la persona. Predícale con amor.
No lo rechaces porque esté rechazando. ¿Conoces cómo está su corazón? ¿Conoces por qué está dolido como está dolido? ¿Conoces por qué está cerrado al Evangelio? ¿Por qué no le muestras el amor de Cristo? Y al mostrar el amor de Cristo pacientemente, dejes que descubra a Cristo en ti y quiera a ese Cristo. No, porque demasiadas personas están interesadas en ver una gran cantidad de gente venir a Cristo en los grandes grupos. No tienen tiempo para mirar a una ovejita y darle una mano. Están interesadas en la fama. Están interesadas en los números. Cuando Jesús iba camino hacia Galilea y pasó por Samaria, se detuvo en Samaria y conversó con una mujer, y era una mujer de mala vida, y le mostró amor. Es más fácil decirle a alguien, pum, 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 Juan 3:16 y está el infierno y el cielo. Escoge. No escogiste, nos vemos. Mucho más fácil que venir y mostrar amor. Como escogidos de Dios, santos y amados, vestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. ¿Sabes qué? La unidad en la iglesia no depende de que todos pensemos igual. Sería horrible que todos pensemos igual. Depende de que haya amor. Si hablar en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, ella va a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios, y tuviera la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, soy nada. Si diera mis bienes para dar de comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. El amor es paciente, es amable. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante. No se comporta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal decidido. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ayúdanos, Señor. Transforma nuestro corazón para que seamos hombres y mujeres humildes, revestidos de amor, instrumentos de tu amor. Y Señor, danos un encuentro contigo para que podamos decir como Pablo, si habéis muerto con Cristo, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios y poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque Cristo, nuestra vida, será manifestado, y cuando Él sea manifestado, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Hemos muerto, hemos decidido morir. No va a pasar eso si no tienes un encuentro con Jesús. Señor, si hay alguien que no ha tenido un encuentro con Jesús, si hay alguien que está viviendo para lo temporal hoy en día, aquí en la congregación o nos escuche por internet, dale un encuentro, Señor, para que sepa que esto no es locura, para que sepa que poner la mirada en las cosas de arriba no es ser tonto, es ser sabio, porque esos tesoros nadie los robará, la herrumbre no los destruirá, la polilla no las arruinará, pero te necesitamos a ti, Señor, tener un encuentro. Nosotros estamos aquí, pero tú fuiste a buscar la oveja perdida, fuiste a buscar la oveja perdida y la pusiste sobre tus hombros con amor y la llevaste a tu casa feliz y celebraste. Si hay alguien que no te ha recibido, Señor, que hoy pueda recibirte. Y si hay alguien que está confundido y estaba en la carrera pero se ha desviado, Señor, que hoy se realinee y retome la carrera y se ponga en el curso que debe de seguir. Padre, ayuda en este momento de decisión. Si tú no has recibido a Cristo, te invito a que lo recibas. Ora conmigo ahí donde estás y recibe a Cristo. Ora conmigo. Padre, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Entra a mi vida, Señor.
ayúdame, sálvame, quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. No puedo caminar contigo si tú no me ayudas. Tú eres el Salvador, no yo. Tú me puedes salvar, tú puedes levantar mi cabeza del agua para que no me ahogue. Yo no puedo. Y por eso vengo a ti. Tú eres fiel, tú dijiste que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hoy invoco el nombre de Jesús. Sálvame, Señor. Dice la palabra que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Salva, pídele al Señor, Señor, dame vida eterna. Pídele perdón por tus pecados. Y pon tu fe en Jesús, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres bajo el cual hemos de ser salvos. Pon tu fe en Jesús y recibe a Jesús. Y Jesús entrará en tu vida. He aquí yo estoy a la puerta y toco. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Jesús quiere entrar y darte vida eterna. El camino no va a ser fácil. Te tocará tomar copas que no quieres. Pero un día serás remunerado y comerás en el banquete celestial con el Rey de Reyes, Señor de Señores, como uno de sus invitados especiales. Y para los demás que tenemos al Señor, el Señor nos llama a caminar en humildad y mansedumbre y en amor. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús.